Damos la bienvenida a cada uno de ustedes en este precioso día. Amén. A las visitas, almas nuevas. Amén. Los que están ya en este canal suscritos del canal del Señor Jesucristo. Y la bienvenida una vez más. Amén. Por formar parte de este precioso canal de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Hoy traigo un mensaje. Amén. De la segunda de Timoteo capítulo 4 y el versículo 12, donde vamos a hablar de la sana doctrina. Amén. Hermanos amados y hermanas y público en general. Amén. Dice en segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 1, dice: Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, porque vendrán tiempos donde no sufrirá la sana doctrina, y teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias, y apartarán de la verdad del oído la palabra de Dios, y se volverán a sus fábulas, dice la Biblia. En el nombre de Jesús, gracias por esta palabra gloriosa y bendita. Gracias, Señor Jesús, de nacer por esta palabra. Amén. El título de esta prédica es Guarda la sana doctrina, porque la definición de doctrina quiere decir enseñanza. Amén. Y también quiere decir la palabra no adulterada. Amén. Eso es lo que quiere decir. Es una enseñanza no adulterada, que es una doctrina o enseñanza, amén, natural, virgen, como el Señor Jesús lo dejó a sus amados apóstoles. Amén. Entonces aquí tenemos que la enseñanza, el título de este es No dejes la sana doctrina, que es la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El guardar todos los mandamientos. Eso es sana doctrina. La definición de la sana doctrina es enseñanza y es guardar los mandamientos de Dios. Esa es la sana doctrina. Amén. ¿Por qué tenemos que enseñar esta palabra? Porque la Biblia dice que hay enseñanzas de hombres que no tienen fundamentos de la Biblia, o sea, la enseñanza de Jesucristo. Esa no es la sana doctrina. La Biblia relata que hay hasta enseñanzas de demonios, dice la Biblia, doctrinas de demonios. Pero yo traigo en este día la sana doctrina. Amén. Y en este pasaje bíblico vemos que hay una enseñanza de la sana doctrina en el capítulo 4 de segunda de Timoteo, en el versículo 4 y el 1 nos dice esta enseñanza que acabé, amén, de explicar a ustedes. Ahora, ¿qué tenemos que guardar? Los mandamientos, amados hermanos, amén. Y para continuar con esta enseñanza yo vengo de la iglesia, yo soy de la iglesia Pentecostal Unida Hispana, amén. ¿Por qué Iglesia Pentecostal Unida Hispana? Porque nosotros, amén, pentecostal quiere decir que creemos en el mover del Espíritu Santo, porque hay enseñanzas que no creen en el Espíritu Santo. Ellos creen que, amén, el Espíritu Santo no es necesario, pero no. La Biblia dice en el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 24, que Dios es espíritu. O sea, si usted no cree en el Espíritu Santo, usted no cree en Dios. Y la sana doctrina nos habla de que Dios es espíritu. A Él no se lo puede ver, no se lo puede tocar, pero a Él lo podemos sentir y creemos en Él por la fe. Y es a través de la Biblia, por la Biblia nos enseña que Él fue el que hizo la creación y vemos a través de los milagros, restauración, transformación de seres humanos, de borrachos a personas a ser hoy con buen ejemplo, buen testimonio. Esa es la sana doctrina, amén. Entonces quiero continuar y para esto quiero irme al libro, amén, de Romanos capítulo 7, el versículo 2, donde la Biblia nos habla, amén, de el matrimonio. Estamos viviendo en unos tiempos donde se está dejando la sana doctrina, amén, en Romanos capítulo 7 y el versículo 2, quiero leer ahí, amén, para ustedes, amén. Dice la Biblia de esta manera, amén, en el versículo 2, dice, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere,
ella queda libre de la ley del marido. El versículo 3 del capítulo 7 del libro de los Romanos en el Nuevo Testamento dice, el versículo 3, así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esta ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. O sea que encontramos que la Biblia nos está probando, y eso está pasando hoy. Se está dejando la sana doctrina y se está comenzando a vivir doctrinas falsas, donde la Biblia dice que son falsas doctrinas, que ya se está divorciando, y hoy la gente se está volviendo a recasar. Acuérdate que en los 10 mandamientos, en uno de los 10 mandamientos, amado público y amados matrimonios, Dios dice, no cometerás adulterio. ¿Qué es adulterio? Si usted no sabe, adulterio es, como aquí mismo nos enseña la Biblia, que mientras una mujer está casada, hay un acta de matrimonio, se casó siendo soltera, estando viuda, se casó con un hombre y por alguna razón se separó de su esposo, ahora se divorcia y vuelve a recasarse. Eso es lo que nos está enseñando aquí en este versículo la Biblia, que dice que mientras si el esposo está vivo, esta mujer vuelve a divorciarse, se vuelve a recasar, está en adulterio. Y la Biblia dice que mientras el marido está vivo, esta mujer no puede volver a casarse otra vez con otro hombre porque será llamada adúltera. ¿Qué es adulterio? Adulterio es estar una mujer casada y separarse por alguna razón y volverse a estar con otro hombre teniendo relaciones sexuales. Puede ser de esa manera, o puede ser que se divorcia y ya se vuelve a recasar. Eso la Biblia lo llama adulterio, amados amigos y amigas y matrimonios. Amén. Voy a continuar. Dice este texto es para los que, hay mucha gente que está tomando también, amén, tomando el texto de Primera de Corintios, el capítulo, amén, el capítulo de 1 Corintios 7, 8, amén. Pero este capítulo de 1 Corintios, capítulo 7, 8, amados amigos y hermanos, es para los solteros y las viudas. Dice de esta manera, dice en el capítulo de 1 Corintios 7, versículo 8, dice, digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo. Esta epístola escribió el apóstol Pablo, y sabemos que él quedó soltero por toda su vida, él nunca se casó. Dice, pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Y muchos de los hogares que yo he encontrado hoy, esposos que están casados y esposas que están casadas, están tomando este texto para decir, no es que la Biblia dice que mejor es casarse que estarse quemando, pero este texto no es para los matrimonios que ya fueron casados, mujeres están casadas o esposos que ya fueron casadas, si se separaron por alguna razón. Este texto es específicamente, es especial para los que están solteros, están solteras, y para las viudas y para los viudos. Por eso vuelvo a repetir una vez más, dice en el capítulo 7 de 1 de Corintios, versículo 8, digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo. Dice solteros, dice, pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Dice el apóstol Pablo, o sea, está diciendo si ustedes pueden vivir solteros sin estar deseando a una mujer, sin estar teniendo relaciones, sin estar casados, o sea, vivan, sean solteros, dice el apóstol Pablo. Pero si no pueden controlarse sus deseos, sus apetitos sexuales, mejor es que se casen. El siguiente texto que voy a leerle para usted, estoy enseñando que la sana doctrina, que la Biblia lo dice en 2 de Timoteo capítulo 4, amén. Ahora en 1 de Corintios capítulo 7, el versículo 10 y 11. Este versículo sí es para los matrimonios, para las mujeres que están casadas y para los hombres que están casados, que se separaron, se divorciaron por alguna razón. Pero este texto sí es para nosotros que estamos casados y mujeres que están casadas. Dice, pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, y si se separe, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer.
O sea, aquí encontramos bien claro la palabra de Dios para los matrimonios. ¿Qué está diciendo la palabra de Dios? Dice, pero a los que están unidos en matrimonio, dice, no mando yo, sino el Señor, que la mujer no se separe. Y si se separe, ¿qué? Y si se separe del marido, dice, y se separe, quédese ¿qué? Sin casar. O sea, no existe un recasamiento. O reconcíliese, dice, con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. O sea, en la sana doctrina, en la enseñanza de Jesucristo, no existe un recasamiento, ni tampoco se puede estar andando de enamorado, teniendo relaciones sexuales con otra mujer, en caso de que el hombre ya fue casado, porque ese pecado Dios lo llama adulterio. Y si la mujer está casada y se separó del marido, puede ser como ahora en estos tiempos está pasando, que el marido pues viene a los Estados Unidos y la mujer queda en su país, y porque se quedó en su país la mujer ahora, o sea, Dios no le da la autoridad ni le da el permiso de que pueda la mujer. Por eso dice, bueno, mi esposa se fue a Estados Unidos y ahora pues yo voy a buscarme otro hombre y me voy a divorciar. Dios no le ha otorgado ese permiso ni le ha dado ese mandamiento. La palabra de Dios está escrito que la Biblia dice que los matrimonios fueron hechos desde que se casan para toda la vida, y eso vamos a leer aquí en el Evangelio de Mateo. Ahora mismo que estoy hablando de la palabra de Dios, Dios me trajo, amén, este texto, y quiero aclararlo, que Mateo 19 nos habla de este texto, que la Biblia dice que lo que Dios une en matrimonio no lo separa el hombre. Dijo pues, dice, y dijo, así que no son dos. En el versículo dice, él respondiendo, aquí hay un grupo de gente que le preguntaron al Señor Jesús acerca del matrimonio. Dice, aconteció en el capítulo 19 de Mateo, aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a regiones de Judea al otro lado del Jordán, y le siguieron grandes multitudes y lo sanó allí. El versículo 3, entonces vinieron a él los fariseos tentándole diciendo, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? O sea, repudiar en Malaquías capítulo 3 quiere decir divorcio. Dice, es lícito, o sea, dice, está bien repudiar, o sea, divorciarse de la mujer por cualquier cosa, causa es cosa. Él respondiendo le dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo el versículo 5 del 19 de Mateo capítulo, y dijo, por esto el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que, el versículo 6, así que ya no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, dice, aquí estamos hablando que Jesús está enseñando que en caso de que los que le preguntan a Jesús son los israelitas, Jesús le está respondiendo al pueblo de Israel, le está diciendo, bueno, si hay algún israelita que se casó con una mujer que trajo matrimonio, y esa mujer después de haber casado, encontró que ella no fue una mujer virgen, ya ella había tenido relaciones sexuales antes del matrimonio, y pues no se lo dijo a aquel hombre con el cual se estaba casando a su esposo, y él descubre que la mujer tenía relaciones sexuales antes del matrimonio. Dice Jesús, ¿por causa de qué? De fornicación, porque la fornicación es que un hombre o una mujer están teniendo relaciones sexuales antes del matrimonio. Eso Dios lo llama que es un pecado de fornicación. Por eso Jesús le dice aquí en este versículo, y os digo, dice, y se casa con otra adultera. O sea, dice, por causa de la fornicación, y si se separa por haber estado encontrando una mujer que estaba en fornicación y se casó y ahora se divorcia, es adultera, y el que se casa con la repudiada también, con la divorciada, está en adulterio. O sea, eso es lo que está enseñando Jesús aquí en este versículo bíblico. Le dijeron sus discípulos, y así la condición del hombre no conviene, del hombre con la mujer no conviene casarse. O sea, aquí encontramos que el matrimonio es para toda la vida, no lo puede separar
a la esposa de un hombre que está casado otro hombre, o no lo se puede separar al hombre que está casado otra mujer, o no lo puede separar al matrimonio un juez ni un abogado, porque eso es lo que dice la Biblia. Y ahora yendo acá, ya casi vamos, amén, por la mitad del mensaje, vamos a leer en 1 Corintios, en el capítulo 6, versículo 9, porque hay gente que están diciendo, a mí me han dicho, y por eso traigo este mensaje, enseñar lo que es la sana doctrina, amén. Hay gente que dice, bueno, Dios es misericordioso. Sí, Dios es misericordioso, pero Dios ya ha establecido su palabra. La Biblia dice que no seremos juzgados por la palabra o seremos salvos por la palabra, porque para eso Dios dejó su palabra, para que podamos nosotros conducirnos en esta tierra, vivir agradando a Dios, y eso se llama sana doctrina. Ahora en el capítulo 6 y el versículo 9 de 1 Corintios dice, Dios dice que los adúlteros no van a entrar en el reino de los cielos. Y eso quiero leerlo para que usted sepan, porque hay gente que dice, bueno, después de la muerte vamos a ver, o sea, Dios qué hace. Dios a la final sabrá lo que va a hacer. No, ya la Biblia está establecido lo que va a pasar a usted y a mí, de acuerdo a lo que vivamos aquí. Lo que hoy vive usted en este tiempo, usted lo va a cosechar en su futuro después de la muerte. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios. Ahí entra, mire, los fornicarios, o sea, los que están viviendo sin estar casados, teniendo sexo, pueden estar viviendo ya juntos en la casa como si fuera un matrimonio, o pueden solamente estar viviendo de novios, pero están teniendo sexo. Dice la Biblia, no sabéis que los fornicarios no entrarán al cielo. Otra vez, no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios. No erréis, o sea, no te equivoques, no te confundas, ni los fornicarios, ni los idólatras. ¿Qué es un idólatra? Idólatra es estar adorando la idolatría, escultura, imagen, como un pedazo de piedra como este que yo tengo en mi mano, porque le enseñaron sus papás que ese era un Dios y ya están adorando eso. Dicen, este es mi Dios, adorando una cosa así, o una imagen que sacaron de alguien que fue como del apóstol Pedro, que adoran en muchos de los países, o el apóstol que es Santiago, adoran en mi país, adoran allá en Gualaceo, que se llama un lugar, una ciudad, Gualaceo, ahí adoran, dice que es el patrón Santiago. Santiago de la Biblia fue un apóstol de Jesucristo y nadie conoce porque era un judío, los apóstoles eran judíos, pero ellos se imaginan en su mente y dicen, así debe haber sido Santiago. Vamos a hacerle una imaginación, una escultura, una imagen, y lo ponen ahí que pintado con que tenía barba, y lo ponen ahí tenido un sombrero, y le ponen ahí una espada que le está tenido ahí en su mano, y dice, este es el patrón Santiago, y comienza la gente a adorarle, comienzan a hacer devociones a ese. Hermanos, eso se llama idolatría. La Biblia dice que los idólatras no entrarán al reino de los cielos. Si vamos otra vez a la sana doctrina que la cual estoy predicando, dice la Biblia, enseñando Jesús a una mujer samaritana en el Evangelio de Juan 4:24, Jesús le dijo que Dios es espíritu y los que le adoran deben de adorar a Dios que en espíritu y en verdad, o sea, sin verlo, porque la Biblia dice el Salmo 115. Dice, ¿dónde está tu Dios? Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que Él quiso ha hecho. Los dioses de las naciones, hablando de la idolatría, dice, son plata, oro, obra de manos de hombres. Dice, tienen boca, no hablan. Oídos tienen, no oyen. Ojos tienen, no ven. Dice, nariz tienen, no huelen. Manos tienen, no pueden palpar porque son que estatuas. Pies tienen, no caminan. Dice el Salmo 115. Tales a esas estatuas que están muertos son los que le adoran. Dice que eso es que un pecado delante de Dios. Toda persona que adora la idolatría a Jesucristo, yo veo mucha gente en las redes sociales, dice que creen en Dios. Esa no es la sana doctrina y han llevado una imagen de Jesucristo. Jesucristo de Nazaret. Por eso que no se escribió en la Biblia cuando Él nació, para que la gente no haga una idolatría el día de que Él nació. No se registra en la Biblia. La Biblia dice que nació en Belén de Judea, pero no registra la Biblia dónde Él nació. ¿Quién conoció a Jesús? Ahora lo hacen un corazón y lo andan cargado. Y que este es ese no es el Jesús de la Biblia. Jesús de la Biblia no hay que cargarlo a Él. Él nos carga a nosotros. Si vamos al primer mandamiento de Marcos capítulo 12, versículo 29, dice la Biblia. Le preguntaron cuál era el primer mandamiento, y el mandamiento que Jesús le enseñó, le dijo, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová
uno es, y amarás a Él con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, dice la Biblia. O sea, ¿cómo debe usted llevarle a Dios? Es en su corazón, no cargado arriba de su pecho una cruz, que mucha gente lo hace. Compran una cadena y ya llevan una cruz dibujado, un muñeco le llamo yo, porque así la Biblia lo llama, un muñeco supuestamente que es de Jesús. Jesús, amado amigo, amiga, a Jesús lo bajaron el cuerpo de Él de la cruz donde Él fue crucificado. Y no te equivoques, eso es un error muy grande, esa es una enseñanza falsa. ¿Sabes por qué? Porque el cuerpo de Jesús no era un pedazo de piedra, no era un pedazo de yeso, no era un pedazo de madera. Jesucristo tenía un cuerpo de carne y hueso. Por eso dice que cuando a Él le clavaron los clavos, salió sangre de sus manos. Cuando clavaron la espada en sus costados, le salió sangre de su costado. Cuando le pusieron la corona de espinas en su cabeza, salió sangre de toda su cabeza, porque Él tenía cuerpo de sangre. Él no tiene un cuerpo de una cruz, como mucha gente lo han llevado, o en un pedazo de metal, o en un pedazo de yeso. El Jesucristo de la Biblia, Él es espíritu hoy. Él murió en una cruz. Fue sepultado, después que murió bajaron el cuerpo. El hombre que bajó el cuerpo de Jesús se llama José de Arimatea. Lo sepultó en una tumba y después al tercer día Jesús resucitó de esa tumba. Fue María, la madre de Jesús, a ver con otras mujeres el cuerpo de Jesús, llevado esas especies aromáticas para ungir el cuerpo de Jesús, y llegando no encontró. ¿Por qué? Porque Jesús había resucitado de los muertos. Un ángel le dijo a María: mujer, ¿por qué buscáis entre los muertos? Jesús ha resucitado, Él no está muerto. Entonces continúa leyendo el versículo de 1 Corintios capítulo 6, versículo 9. Dice que los idólatras que no van a entrar en el cielo. Esta es la sana doctrina, la enseñanza que Jesús dejó en la Biblia dando a sus apóstoles, y esa es la que tenemos que seguir. No adorar la idolatría, sino adorar a Jesucristo, al que murió, resucitó al tercer día y está vivo. Nosotros hoy aplaudimos, adoramos, cantamos alabanzas a Él, y es por la fe, porque a Él no lo podemos ver. Él es espíritu. Entonces dice: los idólatras que no heredarán el reino de los cielos, ni los adúlteros. Lo que estoy enseñando a ti, la sana doctrina. Hoy aún los cristianos se están divorciando y volviendo a recasar. Eso es antibíblico. En los 10 mandamientos, Éxodo capítulo 20, lees desde el versículo 1 y vas a encontrar que Dios dijo a Moisés en los 10 mandamientos: no cometerás adulterio. Dios dice no, esa es la sana doctrina. Lo que Dios dice no es no, y lo que Dios dice sí es sí. Ahora, ¿qué pasa entonces? Usted me va a decir: si yo ya mi esposa se fue con otro hombre. Ok, déjale que vaya con otro hombre, porque ella no va a ir tan lejos. Quiero darte un testimonio que hace años atrás en este ministerio del Evangelio, llevo 16 años. Una mujer vino de un país acá, esta nación de los Estados Unidos, amén. Esta mujer estaba divorciada, se había separado de su esposo y se había casado con un hombre que estaba soltero. Él estaba bien porque estaba soltero, podía casarse con cualquier mujer que sea que viuda o soltera. Pero esta mujer tenía un esposo vivo. Entonces esta mujer llegó a esta nación de Estados Unidos y llegó exactamente a un lugar donde nos estábamos predicando el Evangelio, y me tocó predicar a mí, como estoy predicando ahora, amén, en ese lugar. Y entonces esta mujer llegó ahí, amén, con ese hombre que estaba casado. Ella estaba recasada porque su esposo estaba en su país. Ella se había divorciado y se volvió a casar con un hombre soltero. En ese día yo llevé una enseñanza como la que estoy predicando a ustedes, de la sana doctrina, de que no existe recasamientos en la Biblia. Dios no ha establecido recasamientos. Entonces yo le enseñé a ella, pues le habían dado la visa para que ella viniera a este país. Ella estaba en este país y en ese día llegó. Dios tenía un propósito, que ella llegara y escuchara este mensaje. Y yo le enseñé por la Biblia que no existe un segundo recasamiento. O sea que mientras la esposa está viva, uno no puede volver a casarse porque cometería adulterio. O mientras el esposo está vivo, si yo estoy solo, mi esposa fue con otro hombre, yo no puedo volver a casarme con otra mujer, ni tampoco puedo volver a tener sexo con otra mujer, porque yo estaría bajo el pecado del adulterio, y el adulterio sí va a ser juzgado, dice que va a ser condenado de acuerdo a la Biblia. Entonces yo lo enseñé en ese día. Bueno, se regresó a su país al año. Después de un año, ella volvió a este país, pero sabe que cuando ella regresó, ya regresó con cáncer y ya no se pudo recuperar. Estaba aquí, vino a hacer quimioterapia, se regresó y se murió. ¿Sabe lo que Dios hizo? Dios estaba trayendo a tiempo para que ella escuchara esta enseñanza y para que ella se separara, dejar ese pecado del adulterio. Amados amigos,
y amigas, el cáncer es una enfermedad que Dios lo puso. Por eso que el cáncer no se puede sanar. El cáncer se puede tratar, pero curar 100% no se puede curar. Y ella se murió con el cáncer. O sea, si ella se arrepentía en ese primer año que vino a esta nación, cuando yo le enseñé por la Biblia que estar viviendo con otro hombre, estar recasada es pecado y adulterio, y que la Biblia dice que Dios juzgará a los adúlteros, dice en Hebreos capítulo 13:4, ella se murió con el cáncer. El cáncer, el SIDA son enfermedades que Dios ha puesto y nadie lo puede, no existe medicina. Y muchas de las veces esas enfermedades, ¿sabe por qué eso? Nosotros lo agarramos eso. Unas veces por la idolatría, porque la idolatría es un pecado abominable delante de Dios. El adulterio es un pecado abominable delante de Dios. Para eso Dios ha establecido que no se debe de cometer adulterio. ¿Qué vamos a hacer? Espere en Dios, ore a Dios, ayune a Dios para que Dios rompa esa cadena. Que Dios haga con la mujer que está en ese adulterio, lo juzgue ya o de una vez lo liberte, pero algo tiene que pasar, pero usted no cometa adulterio porque, mi esposa se fue con otro hombre, ahora yo voy también a buscarme otra mujer. No, Señor, la salvación es individual y yo no quiero morirme en esa condición con una enfermedad incurable allá, porque la muerte no es, si bueno fuera que ya la mujer que está viendo con otro hombre, teniendo su esposo legal que está casado, si ya de una vez llegara la enfermedad y se muriera, pero no, tienen que padecer mucho tiempo con esa enfermedad maligna, es una enfermedad incurable. ¿Por qué te estoy explicando a ti? ¿Por qué estoy predicando? Porque yo conocí a un esposo de una señora que trabajaba en la misma compañía donde yo trabajaba, y a ese esposo de ella le cayó cáncer en el estómago, entonces le tuvieron que abrir todo lo que es la barriga hasta abajo para sacar ese cáncer del estómago. Le sacaron ese cáncer. Ella iba al hospital a estar con su esposo y en ese tratamiento, quimioterapia y todo. Pero sabe que después de unos cuantos años, 7 años por ahí más tarde, apareció el cáncer, ¿sabe dónde? En uno de los testículos de este esposo de esta señora. Por eso te digo que el cáncer nadie lo ha podido curar, no existe medicina, solo se puede hacer un tratamiento. El único que puede curar el cáncer es Jesucristo de Nazaret a través de un milagro. Cuando tú reconoces, yo reconozco, amén, que necesitamos que Él sea nuestro único Dios. Él es Jehová de los ejércitos, que hizo los cielos y la tierra. Y cuando te humillas a Él, entonces Jesucristo de Nazaret va a hacer un milagro en ti y puede sanarte del cáncer, del SIDA, de cualquier enfermedad incurable. Este es el mensaje de hoy, donde te estaba leyendo, que la Biblia dice: no erréis, dice, no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios. No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y ahí está la lista que Dios está dando. No van a entrar en el cielo. Si usted va a la iglesia, le gusta leer la Biblia, le gusta orar, le gusta ayunar, le gusta alabar a Dios, está haciendo todo eso, pero si tú estás en adulterio, tú no vas a ser salvo. Ten cuidado, porque el juicio te puede estar por llegar. Si tú no te arrepientes, pides perdón a Dios y te apartas de ese pecado, el juicio ya está sobre de ti. Te vas a morir de esa manera, porque la Biblia dice en Hebreos 13:4, dice: honroso sea el matrimonio en todos y el hecho se mancilla, porque a los fornicarios y adultos los va a juzgar Dios. ¿Qué es juzgar Dios? Es traer un juicio. ¿Qué es un juicio? La ira de Dios. Que Jesucristo te bendiga. Esta es la sana doctrina donde comencé leyendo, que dice: te encargo delante de Dios, el Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos donde no sufrirá la sana doctrina, y teniendo la gente comezón de oír esta sana doctrina que ha predicado la enseñanza de Jesucristo, dice, se amontonarán maestros conforme a sus propias creencias, concupiscencias, a sus propios deseos, dice, y apartarán del oído esta enseñanza de Jesucristo, de lo que es contra del adulterio, contra de la idolatría, contra de la fornicación, contra del alcohol, contra qué más de otra cosa podemos decir. Hay cosas que uno hace porque no le he enseñado, pero otra vez cuando ya nos enseñan y lo hacemos, y eso ya es rebeldía delante de Dios. Este es el mensaje de hoy. Suscríbete si no estás suscrito. Si estás en pecado, viviendo en adulterio, sepárate, apártate. Si Dios todavía puede perdonarte a ti si tú te apartas. ¿Sabes lo que dice Proverbios 28:3? Dice, el que encubre su pecado no prosperará. O sea, no vas a ser sano ni en tu vida
de tu cuerpo saludable, ni tampoco vas a ser prosperado en tu vida financiera. Dice, el que encubre los pecados no prosperará, más el que confiesa el pecado y se aparta alcanza misericordia. Encubrir es que sabes que tú estás viviendo mal en un pecado y adulterio con otro hombre que no es tu esposo, o si tú sabes, estás soltera y soltero, que estás teniendo sexo con hombres sin estar casado, eso es que pecado, sabes, pero estás encubriendo el pecado, no haces nada por apartarse. Estás soltera, estás soltero y ya estás teniendo sexo, vives junto, cásate. Así es como le cierras las puertas al diablo y sales de ese pecado de fornicación. Si usted está viviendo en un pecado de ¿qué? De adulterio, teniendo sexo con otro hombre mientras está casada y su esposo está vivo o su esposa está viva, si eres un varón, cierra esa puerta al diablo, sepárate de ese hombre, vive pidiendo a Dios para que Dios haga justicia. Recuérdate que el carácter de Dios es amor, pero el otro carácter contrario al amor, Dios es juez justo. Y Dios se enoja. La Biblia dice que por sus misericordias no hemos sido consumidos porque Él es lento para la ira. Dios se enoja, Dios castiga. Lee Hebreos, la Biblia dice que Dios es fuego consumidor. Todos sabemos el versículo de Juan capítulo 3:16. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo y ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Pero ¿por qué no lees el otro versículo? Ahí solo encuentras que Dios es amor. Sí, es verdad, Dios es amor. Pero ¿por qué no lees el otro texto? Que dice el siguiente texto, dice, porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Dice, el que en él cree no es condenado, pero el que en él no ha creído y ha sido condenado porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. ¿Sí ves? Ese deben saber. Esta es la sana doctrina de toda la gente. Que el Señor Jesús te bendiga.